Bueno, buenos días hermanos. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical en este Día del Señor, que podamos darle gracias por la oportunidad que nos dio de poder llegar y poder estar juntos y pasar esta comunión. Así que oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amado Hijo, gracias por la redención que nos has dado a través de Él, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias porque solamente Él ha hecho posible lo que para nosotros no lo era, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu eterna salvación, la cual nos diste, Señor. Inmerecidamente, porque al considerar nuestra condición delante tuyo, Señor, ver nuestro pecado, ver nuestra maldad, ver lo inmunda que es nuestra vida, Señor, sin ti, eh, sin lugar a dudas, Señor, que no podríamos dejar de darte las gracias por lo que tú hiciste. Gracias por tu eterna salvación que nos regalaste. Gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor, por todas tus bondades. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Dios, por todo lo que has bendecido a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, que nos has reunido sin importar nuestra condición, sin importar de dónde veníamos. Nos llamaste, Señor, y, y nos diste vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos en este día, en el día en el cual tú has decidido que tu pueblo se reúna para hacer culto a tu nombre, Señor, para honrarte, para buscar que tu palabra sea honrada. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de poder ser parte de este día tan maravilloso, Señor, que es el Día del Señor. Gracias por poder considerarlo, poder meditar en tu palabra, en la comunión que tenemos los unos con los otros. Gracias, Señor. Te pedimos que este día tu palabra puedas hablarnos, Señor, a través de este estudio y que podamos considerar, Señor, cuál es tu verdad y amarla, meditar en ella, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en camino que los guardes y que puedan llegar con bien, y a todos aquellos que hoy no pueden estar en medio nuestro por alguna razón, guárdalos y bendícelos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viendo todo lo que es el orden de nuestra salvación para hacer un breve repaso y recordar todo lo que hemos hablado. En la primera parte hablamos acerca de ese plan maravilloso que Dios trazó en la eternidad en cuanto a la salvación, cómo ha decretado esa salvación para su pueblo, de qué forma sería. Y después vimos la condición del hombre, que el hombre está imposibilitado de poder alcanzar esa salvación por sus propios medios y que por eso Dios decretó ese plan y puso al hombre en ese pacto, y por la razón de ese pacto que vemos este estudio desde una perspectiva pactual. Y vimos cómo Dios primeramente llama eficazmente al hombre, al llamarlo eficazmente su corazón es regenerado, su vida, su corazón de piedra se transforma en un corazón de carne, y por ende viene la conversión, que es lo que vimos la semana pasada. El hombre es convertido al Señor, y cómo vemos una persona que realmente está convertida al Señor por su arrepentimiento para sus pecados y por la fe en Jesucristo. Eso es lo que vimos así a grandes rasgos de lo que todo implica esta doctrina. Entonces dijimos que el primer punto o el primer paso en el orden de la salvación es el llamado eficaz. Dios llama eficazmente, y a los que llama eficazmente su alma es convertida, que es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a meternos en la tercera parte de esta salvación, y que es la justificación. Me gustaría que podamos ir a la carta de los segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra nos dice que todos vamos a compadecer frente al tribunal de Cristo. También lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando dice que todos estarán ante el trono blanco. Vemos que el hombre, en el fin de los tiempos, cuando todo pase a la eternidad,
vamos a tener que compadecer frente a un tribunal, y que es el tribunal de Cristo. Entonces, vamos a desarrollar a través de una pregunta, ¿por qué asunto el hombre tiene que presentarse delante de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual todo hombre va a tener que presentarse ante ese tribunal? Y lo primero que vamos a decir, que el pecado es un agravio a Dios. El pecado, si uno puede decir que es un pecado, es algo que a Dios, cuando uno comete un pecado, cuando uno comete algo en transgredir la ley de Dios, es un agravio importante que uno tiene que considerarlo. Recién hablábamos con un hermano acerca de esto y las consecuencias de ese pecado, lo que acarrea el pecado. Tenemos que verlo de esa forma, que es una gravedad. Pero si podríamos decirlo de alguna forma, no es el asunto por el cual yo tenga que presentarme delante de Dios, porque es un asunto de carácter moral o es un asunto de carácter de un mal genio que uno pueda tener. La razón por la cual Dios ve al pecado es porque es un asunto legal delante de Dios. Es un asunto de carácter legal. Eso es lo que yo tengo que ver, el pecado delante de Dios. Más allá de que cuando uno peca y transgrede a través de una falta en su moral, en su carácter, pero si uno tiene que verlo delante de Dios, delante de ese tribunal, ¿cómo debo verlo? Como un asunto legal delante de Dios. Miremoslo de otra forma. Yo puedo tener un mal carácter o un mal genio, mejor dicho. Cuando una persona contesta mal, puede ser irritable, puede ser una persona que se expresa de mala forma, pero esa razón no lo va a llevar a compadecer frente a un tribunal. No hay motivo para eso. En este país uno puede adulterar, engañar a su esposa y por esa razón no te van a llevar frente a un tribunal y tener que pagar una condena porque no lo es. Entonces, vemos una persona que es totalmente contraria a eso, que tiene un temple maravilloso, que es una persona dócil, buena, que siempre te da gusto hablar porque tiene palabras dulces en su boca, ama a su esposa, ama a su familia, pero lo engancha en una estafa y esa persona va a compadecer frente a un tribunal. Entonces, el pecado, debemos mirarlo así. El pecado es un asunto legal delante de Dios. Yo me tengo que presentar delante de Dios, o todo hombre se va a presentar delante de Dios por su pecado, porque es un asunto legal entre Dios y el hombre. Y cuando uno ve ese trono, cuando uno ve ese trono blanco, cuando uno ve ante el tribunal de Cristo, la manera en que uno ve un juicio, humanamente podríamos decir, bueno, pero hay varias instancias en un juicio. En un juicio apelan a una reconciliación, en un juicio hay varias instancias. Uno, quizás alguno, si pasó algún problema legal, sabe. No legal en cuanto a un delito, sino por alguna otra razón, algo civil. Pero hay varias instancias en un juicio. Para Dios, ese día no va a ser un día para apelar delante de Dios. El día del juicio va a ser el día de la sentencia, porque Dios no necesita pruebas, Dios no necesita reconciliarse, porque ya aquellos que lo han hecho a través de Cristo, pero el hombre que tenga que presentarse delante de Dios va a ser el día que va a recibir su sentencia. ¿Y cuál es la sentencia del pecado? La muerte. Porque todo aquel que pecare morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la razón. Ahora, uno imagínese frente a Dios como juez, porque uno ve la justicia de este mundo, como los jueces de este mundo pueden ser comprados, pueden ser corrompidos, puede haber un arreglo, el juez mira y ve a una persona que tiene dinero y puede ser que lo haga de alguna manera absolver de su causa, pero cuando uno ve a un Dios justo, santo, 3 veces santo, un ser santísimo, que no va a ser corrompido, que no va a ser conmovido por mis lágrimas o por mi dolor o por mi clamor,
Porque uno creo que no nos imaginamos lo que va a ser ese día para aquellos que no están en Cristo. No es que van a decir, bueno, Señor, arrójese al lago de azufre y fuego. La palabra dice que van a ser arrojados. O sea, el llanto, el crujir de dientes, el dolor que va a haber en ese momento para esas personas que no están en Cristo. Entonces, el pecado, sin lugar a dudas de que tengo que mirarlo como un asunto legal delante de Dios. Viéndolo de esa forma, viendo que la palabra dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos delante de Dios, si no sería por la maravillosa obra de Cristo, todos seríamos culpables delante de Dios. No habría uno, dice la palabra, ni siquiera uno que sea justo. O sea, todos somos culpables. Y ante un Dios que no va a hacer concesión con ningún pecado, que va a decir, pecaste, sos culpable, la muerte eterna será el castigo y la sentencia inamovible para ese día. Entonces, uno ve todo eso y dice, ¿cuál es la razón? Entonces, ¿de qué forma un pecador puede alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cómo un pecador puede alcanzar la salvación? ¿Cómo un pecador puede evitar y ser absuelto de esa gran sentencia que tiene por delante? La respuesta a esta pregunta, que es la justificación. La justificación es lo que Dios ha determinado para cuando tengas que pasar ese día, porque todos dice que vamos a compadecer. Para aquellos buenos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que Dios tiene preparado. Pero para los que no, uno ya sabe cuál es su fin. Entonces, cuando uno ve eso y cuando uno puede ver que Dios ha decretado esta manera de poder, por medio de la justificación, salvarnos de este veredicto, de esta sentencia, no podríamos dejar de decirle gracias a Dios por lo que has hecho por nosotros. Entonces, la justificación es una doctrina muy importante dentro de nuestra verdad, de nuestra manera de vivir. Por mucho tiempo la justificación fue causas de que la iglesia veía de una manera distorsionada la justificación. La iglesia fue avanzando en el entendimiento acerca de esto, pero hubo muchas personas que tenían un entendimiento en cuanto a la justificación equivocada. ¿Por qué es importante tener conocimiento de la doctrina, hermano? Porque esto ayuda a poder tener luz y ver cuán santo y cuán perfecto es mi Dios. Porque si yo veo, no, Dios es amor, Dios va a perdonar a todos, al final vas a ver que Dios va a salvar a todos. La forma en que vos ves a Dios ahí, ves a un Dios que no es justo, ves a un Dios que no es santo. Entonces Dios, cuando dice que es santo y que no tomará por ninguna manera al culpable por inocente, entonces nos damos cuenta de que nuestro Dios no va a ser conmovido por una lágrima, no va a ser conmovido por decir, bueno, yo soy amor. Sí, Dios es amor, es verdad, pero Dios es santo y Dios es justo. Y no podemos quitar una cosa de la otra. Dios es sin pasiones. Dios no va a ser conmovido porque yo peque. Entonces Dios no me va a amar más porque yo peque. No, Dios te va a amar porque Él no se sujeta a pasiones. Nosotros somos pasionales. Cuando está todo bien, te amo. Cuando está todo mal, te quiero matar. Así es nuestro corazón. Dios no es así. Y tampoco será así en su justicia. En ningún atributo de Dios, Dios va a ser conmovido a cambios. Dios es justo y lo será en la eternidad y por los siglos de los siglos. Y tanto aquel que es culpable tendrá que compadecer y tendrá que recibir esta sentencia. Ahora, no podríamos hacer un estudio profundo de la doctrina de la justificación en una charla de escuela dominical porque llevaría muchas cosas. Y como queremos tratar es de dejar un concepto claro, sencillo, de cada una de estas partes que hemos visto, del llamado eficaz, de la conversión, y lo mismo vamos a hacer en cuanto a este estudio de la doctrina de la justificación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del llamado eficaz no podríamos dejar de mencionar a la regeneración? Aquel que es llamado eficazmente
jamás podrá no ser regenerado, porque si no, no fue llamado eficazmente. Cuando hablamos del llamado eficaz, sí o sí va acompañado de la regeneración. O sea, dentro del llamado eficaz está la regeneración, y la regeneración apuntaba al corazón. También dijimos que dentro de la conversión no podríamos hablar de conversión sin hablar del arrepentimiento y de la fe. No podríamos decir, cuando hablamos acerca de la justificación, en este caso, no podríamos dejar de hablar acerca de la justicia, de la fe a través de Cristo y de la imputación. Esas cosas son las que vamos a ver. La justicia que es por la ley, de la fe y la imputación. En nuestro catecismo bautista, la pregunta 36 nos dice, ¿qué es la justificación? Dice, la justificación es un acto de la gracia libre y gratuita de Dios, en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justo ante sus ojos. Solo por la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solo por la fe. Ahí vemos la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solo por la fe. Lo primero que vamos a ver en esta mañana acerca de la justificación es la fe en Jesucristo como instrumento de justicia. La fe de Jesucristo como un instrumento de justicia. Como dijimos en un principio, antes de empezar con toda esta serie, que el hombre carece y está imposibilitado de toda justicia. El hombre no puede presentarse delante de Dios en su propia justicia, porque no lo puede, está imposibilitado, carece, pero hay esperanza para su pueblo, porque Dios hay una justicia, como decíamos recién, un instrumento de justicia que es a través de la fe. La ley jamás podrá justificar al hombre. La ley, cuando Dios la puso en medio de su pueblo, era para mostrarle a su pueblo lo imposibilitado que estaban de poder cumplirla. Eso es lo que hace. La ley, ¿qué refleja? Que somos pecadores. Cuando uno ve la ley, es mirar en un espejo y decir, soy un pecador. No hay otra manera. Eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra que por medio de nuestras obras jamás Dios podrá perdonarnos. Nadie puede cumplir la ley a la perfección. Nadie, ningún hombre, ningún ser humano, por más bondad, por más bondadoso, por más estudioso de la ley, nadie podía ser declarado justo por cumplir la ley. El pueblo no entendía eso. El pueblo no entendía que no podían cumplirla. Por más que la amaran, por más que hombres como David, que uno ve cuando recita los salmos y dice, yo amo tu ley. Y de hecho, el Hijo de Dios debe amar la ley. No es por eso de que, Dios ya me justificó, listo, no amo más la ley. No, amar la ley es una demostración de decir, esta persona es justificado porque ama la ley de Dios. O sea, amar la ley de Dios es algo que debe estar en nuestro corazón, pero no por esa razón yo voy a ser justificado. Ni por amarla, ni por mis propios medios tratar de cumplirla. La justicia de Dios no trata de lo que yo haga, sino de lo que yo crea. La justicia de Dios no trata de lo que yo haga, sino de lo que yo crea. Y esa es la razón por la cual la justicia de Dios es aplicada. Vamos a ver algunos aspectos de esta justicia que es por medio de la fe. Y quiero que me acompañes en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Cuando uno lee la carta a los Romanos ve toda esta doctrina maravillosa que es la justificación. Y no podríamos estudiarla en un día. Es algo tan hermoso y tan maravilloso. Pero la carta a los Romanos es una de las cartas donde nos va a hablar claramente acerca de la justificación. En el capítulo 3, versículo 21 al 31, vamos a ver algunos aspectos de esta justicia que es por medio de la fe. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Y es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, perdón. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es uno de los versículos más hermosos, como decíamos recién, acerca de cómo es esta forma en la cual Dios nos justifica y que es por medio de la fe en Jesús. Primer aspecto que podemos ver dentro de esta porción de la Escritura es que fue prometida desde la antigüedad. Leíamos recién que fue anunciada y testificada por la ley y por los profetas. Los antiguos aún declaraban, ahí en la página siguiente, Pablo cita al Salmo David cuando dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces ahí vemos la tremenda doctrina acerca de que esto fue anunciado desde la antigüedad. Desde tiempos antiguos ya se anunciaba cómo sería esta forma en la cual Dios perdonaría y justificaría al pecador. Por eso la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Entonces fue anunciado, lo leo yo en primera de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, el apóstol Pablo también lo menciona y declara que esta forma por este instrumento de justicia sería desde la antigüedad. Dios había prometido cuál sería la forma en que a su pueblo justificaría. ¿Cómo daría justicia? ¿Cómo haría que el pecador pudiera alcanzar la justicia? Un segundo aspecto es que es solo para los que creen en Él. Como dijimos en un momento, ni la justicia, ni mucho menos la salvación es algo universal. No es para todos. Dios no salvará a toda la humanidad, porque si no, su sacrificio, cuando uno lo ve así, veríamos que el sacrificio de Cristo fue para todos. Y no, el sacrificio de Cristo fue para su pueblo, para sus escogidos, para sus redimidos. Si el sacrificio Dios lo hubiese decretado para toda la humanidad, ya no habría pecado. Entonces, Dios decretó que su sacrificio sería para sus hijos. Y por medio de ese sacrificio, salvar a sus hijos no es para todo el mundo. Hay doctrinas que creen, equivocadamente, pero de una salvación universal. Que al final Dios dice, bueno, está bien, ya está, me convencieron, adentro todo el mundo. No, Dios no va a ser así. Dios no va a salvar a todo el mundo, porque si no, su sacrificio fue en vano. ¿Para qué entonces? Dios decretó su sacrificio para los que creen. Por eso dice que habiendo una igualdad de condición, todos estamos destituidos de su gloria. Ahí en el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
O sea, ¿quiénes son los que van a ser justificados? A los que son de la fe de Jesús. No es para todos, es para los que creen. Otro aspecto dentro de esta justicia que es por medio de la fe es que es gratuita. Gratuita es porque es una invitación a todos aquellos que Él llama. La fe que Dios le da a través de ese instrumento es gratuita. Porque eso nos demuestra, como decía en el versículo 27, dónde está la jactancia. El hombre no puede jactarse de su salvación. El hombre no puede decir, bueno, yo soy salvo y justo porque entendí, porque me acerqué a la iglesia, porque decidí arrepentirme, porque decidí. No, es gratuita porque Dios no te pide nada, solamente debes creer. Pero la justicia no se puede comprar. Imagínense un pueblo que estaba cegado en cuanto a la justificación. La iglesia romana, ¿qué vendía? Las indulgencias. Porque de esa forma se compraba la salvación. Y cuánta ignorancia había en el pueblo por no tener conocimiento de la palabra. Por eso Dios levantó a hombres y los reformadores fueron tan importantes para poder entender esto. La gente estaba siendo engañada. Ahora, qué lejos estamos nosotros, hermanos, de no ser de la misma forma engañados. Hoy hay iglesias que creen que es por obras la salvación. Entonces están engañados. Y el engaño es una herramienta que el diablo usa. Por eso debemos leer la palabra. Miren, yo quizás tengo alguna discrepancia, no creo las mismas cosas que ciertas personas. Pero hay personas que son hermanos y tienen un conocimiento de la palabra y hablan acerca de la importancia del estudio de la palabra. No es solamente leerla, es estudiar la palabra. Porque por no estudiarla y por no conocerla es que yo puedo tener un entendimiento no claro acerca de esta doctrina tan importante. El Espíritu Santo nos da luz, hermanos, para poder entender. Porque una vez se dice, es que a mí me cuesta entender. A mí me cuesta, no tengo mucho conocimiento. Para todos, aquel que pida sabiduría, Dios se la va a dar. Aquel que quiere aprender, Dios le va a dar luz y le va a dar entendimiento. Pero tenés que amar la ley, para que cuando más la ames, más luz vas a tener. Entonces es gratuita, no hay nada que el hombre pueda jactarse. Y es por medio de la redención. Cristo fue el precio de nuestro rescate. ¿Cuál era nuestra condición, hermanos, antes de conocer a Dios? Éramos esclavos del pecado. Y por medio de la redención que es en Cristo Jesús, que Dios es aquel que tomó nuestro lugar, el Señor es aquel que se puso en esa cruz, la cual era nuestro lugar, era nuestro calvario, era nuestro sufrimiento, era nuestra paga que teníamos que tener delante de Dios, pero no por un instante, sino eternamente. No por algunas horas, sino para toda la vida, por los siglos de los siglos. Así era nuestra condenación. Y Cristo dijo, yo soy el precio de ese rescate. Yo voy a rescatar a mi pueblo. Eso es lo que hace la redención. Ponerse en el lugar de aquel que tenía que pagar esa deuda. Él es aquel que se pone para pagar esa deuda. Viéndolo resumidamente, viéndolo sencillamente. Cristo dijo, yo voy a saldar la deuda. Él tiene que pagar. ¿Cuál es la paga? Muerte. Yo voy y yo pago por ese precio que el hombre no podía. Porque aún así, cuando el hombre muere, tampoco es justificado. Porque el hombre no es santo. Porque uno ve que a nuestro amado Señor la muerte no lo pudo retener. ¿Y por qué somos justificados? Porque Él resucitó. Y porque siendo santo delante de un Dios santo, el pago fue saldado, porque su santidad, y después lo vamos a ver, su santidad, su perfección a la ley, hace que Él pueda resucitarse. Él es el primogénito, cuando nuestro hermano, el pastor Javi, nos compartía acerca de Colosenses. Él es el primogénito. Ningún hombre ha resucitado. Ha revivido, pero no ha resucitado. Lázaro no resucitó. Lázaro revivió, porque a Lázaro no tenemos en medio de una iglesia. Lázaro murió, revivió y murió. Y así muchos hombres.
La resurrección es la muerte, no lo pudo retener. Por eso Él, en esa promesa gloriosa y maravillosa que dice, el que muere, aunque esté muerto, vivirá, por cuanto Él vive y vive eternamente. Esa es la redención que podemos tener en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, por último, acerca de este instrumento de la justificación por fe, cuáles son los beneficios. Quiero que puedan acompañarme a nuestra confesión de fe en el capítulo 11. Capítulo 11 nos habla acerca de la justificación. Capítulo 11, párrafo 2 dice: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. ¿Cuáles son los beneficios que podemos encontrar acerca de esta justificación que es por fe? El primer beneficio es que da paz a nuestra conciencia. Ninguna justicia podrá darle al hombre paz si no es la justicia que es por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque habla nuestra conciencia. Esta paz trae paz a nuestra conciencia. Por eso en el capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que te hace. Esta justicia te puede presentar delante de Dios y decir, yo estoy en paz con Él. He sido reconciliado por medio de Cristo. Yo estoy no enemistado con Dios. Tengo paz con Él. Pero no solamente una paz de decir, está todo bien, no pasa nada. No, es una paz a tu conciencia. Porque el Señor es el Señor de la conciencia. Y si tu conciencia es que sabe que no has sido justificado, no estás en paz con Dios. Una persona que no ha sido justificada no está en paz con Dios. Y eso es clave para identificar. Si yo no estoy en paz con Dios, es porque he sido salvo entonces. Debo hacerme esa pregunta. Si no hay paz en mi corazón, de decir, Señor, si hoy me tengo que ir, tengo una paz, porque sé que abro mis ojos y te voy a contemplar a vos. Y no tengo miedo, no hay temor. Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando digo, yo no sé, no tengo paz. Porque siento de que todavía no puedo resolver todas las cosas. Siento que hay cosas que son oscuras. Siento que hay cosas que no son claras. Entonces no hay paz. Entonces no hay un beneficio acerca de esta justicia que es por medio de la fe. La paz tiene que haber en tu corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hace falta que lo busquen. En Hebreos 9:14 dice, también nos dice la Escritura, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es una limpieza profunda la que da esta justicia a tu corazón de que podés sentirte en paz con Dios. Romanos 2:14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo que hace. La conciencia es algo que Dios puso en el hombre. Porque la conciencia, cuando es limpiada por la justicia de Dios, vas a tener paz. Cuando tu conciencia no ha sido limpiada por la justicia de Dios, vas a estar siempre en un conflicto, en un cortocircuito con Dios de decir, hay algo que no está bien, hay algo que no está bien dentro de mí. Dios demanda eso, que haya paz entre Dios y el hombre, y es por medio de la justicia
que es a través de la fe. Otro beneficio que es esta justicia es una amplia entrada y plena comunión con Él. Eso es lo que dice también la palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en el capítulo 5 de Romanos. La justicia que es por la fe, el beneficio que te da, es una amplia entrada a la comunión con Él. No hay nada que pueda ser restringido a la comunión con Dios. Cuando has sido justificado por Dios, hay una amplia entrada a su presencia. Por eso dice, venid confiadamente ante el trono de la gracia. Vos vas a poder presentarse ante el trono de Dios. Aquellos que quizás hoy, por alguna razón, Dios dice, bueno, hasta acá llegaste. Y podés presentarte en ese momento ante el trono de Dios. No va a haber nada que pueda ser restringido. Pero también hoy, los que estamos acá, podemos ir en plena comunión con Dios y decir gracias Dios, porque esta plena comunión con vos es producto de esta justicia. Si no, no podrías pasar tiempo con un Dios santo, siendo vos un pecador. Siendo pecador, no podrías tener comunión con un Dios santo. Si podés tener comunión con Dios y disfrutar de esa comunión, es por esa justicia. ¿Cuánto tenemos que darle gracias a Dios por esa justicia? Porque si no, no podrías orar a Dios. No podrías acercarte a Él. Porque te condenaría tu pecado. Sin lugar a duda que cuando uno va delante de la presencia de Dios, una de las primeras cosas que hace es, perdón, Señor, porque mi condición aún no puede ser ignorada, soy un pecador y te pido perdón por eso. Pero es lo que hace Dios para mostrarte que tenés que depender de Él. Pero tenés paz con Dios. No conocer la misericordia de Dios es no conocer su justicia, porque Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana, porque sabe que vas a pecar todos los días. Sabe Dios eso. Pero qué lindo es poder decir gracias, porque puedo tener una comunión plena con vos. Esa palabra, una plena comunión con Él. No hay nada que te estorbe, no hay nada que diga a tu conciencia, no podés presentarte ante Dios. Otro beneficio es que nos regala la vida eterna. Como decíamos antes, para no, por un tema de razón de tiempo, no buscarlo, pero dice que más el justo por la fe vivirá. Cuando hablamos de ese regalo de la vida eterna, no tendríamos ese regalo si no hubiese sido por la justicia divina, que es por medio de la fe. Es una seguridad en la salvación, otro beneficio. En el párrafo 2 del capítulo 18 de nuestra confesión dice una parte, sino una seguridad infalible de la fe basada en la sangre y la justicia de Cristo, revelada en el Evangelio, basada también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a los que hacen esas promesas y el testimonio del Espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu. Eso es lo que hace esta maravillosa justicia, darnos seguridad de salvación. Y como último beneficio de lo que pude buscar, sé que hay miles de beneficios, pero una esperanza de gloria. Y si nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es saber que esta justicia que Dios nos ha dado es pensar en ese día cuando Él venga, esa esperanza de gloria. Porque no es que uno puede decir, ¿y será que Dios ese día me perdonará? Y que estoy con una intriga y con una inseguridad. ¿Y será que en ese día Dios me llamará a la izquierda o a la derecha? No. Una persona que ha sido justificada tiene esa esperanza de gloria, de decir, Señor, por todas las tristezas, por todas las injusticias que quizás me toca pasar y que me toca vivir en esta vida, hay esperanza para el Hijo de Dios. Y es una esperanza de gloria, donde no habrá más dolor, donde no habrá más injusticia, donde no habrá más las cosas que vemos de este mundo. Es esa esperanza de gloria.
La segunda parte de esta charla dijimos que es la primera, lo que forma la justicia de Dios es la fe de Jesús. Lo segundo que vamos a ver es esta justicia, cómo es imputada, cómo es dada al hombre para poder alcanzar esta salvación. Y como dijimos en un principio, que viéndola desde una perspectiva pactual, vamos a poder entender quizás mucho más cómo funciona esta justicia. La palabra nos dice, porque así como porque así como en Adán todos mueren, y también nos dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Después lo vamos a ver, este pasaje. Cuando uno ve que Adán fue expulsado del Edén, no debe ser visto como un hecho aislado nada más. El huerto del Edén era un templo para Adán. Cumplía esa función de un templo para él. En ese templo él gozaba de la presencia de Dios, gozaba de su compañía, gozaba de la paz que Dios le daba, gozaba de todos los beneficios y de todas las virtudes, sin ninguna restricción. Él gozaba de eso en ese templo que funcionaba para él. Hay un libro hermoso de Richard Barcelo que se llama Entendiendo el huerto correctamente, y que nos enseña ese libro cómo debe ser visto ese lugar, ese huerto. Era un templo para Adán, donde él gozaba de esa presencia, de esa maravillosa presencia de Dios. Dios se paseaba por el huerto y él disfrutaba de esa presencia. Él podía contemplarlo a Dios, poder verlo. Él podía disfrutar de su compañía. No había nada que él no disfrutara de Dios. Cuando fue él expulsado del reino, no solamente fue expulsado, sino que él también fue imposibilitado de poder gozar de todas esas virtudes que él antes tenía en ese templo. Él ya no podía disfrutar de esa compañía plena con Dios. Él no podía disfrutar de esa paz. Él no podía disfrutar de todas las bondades que Dios le había dado. Él ya había sido expulsado de ese lugar. Y no podía volver atrás, porque la palabra que dice que puso Dios, una espada que se revolvía para todos lados para que nadie pudiera entrar. Y nadie pudiera entrar a la vida eterna. Ese fruto de la vida eterna, si Adán no hubiese pecado, se daría a él como recompensa a su obediencia y al pacto de obras que él cumplió por obedecer a Dios. Por no obedecer, él fue expulsado, pero no solamente él, sino que también toda su descendencia. No podía decir, no, yo no pequé, mi papá pecó, yo puedo entrar, no. Toda su descendencia, todos sus hijos, por toda la posteridad, no podían más entrar a la presencia de Dios. Estaban imposibilitados, restringidos para poder entrar. Esa era la razón por la cual, por su pecado, por haber desobedecido a Dios, por haber transgredido una ley, él estaba imposibilitado. Y no solamente cargó con la culpa por su desobediencia, sino con las sanciones. Porque ¿cuál fue la sanción que Dios le dio? Por cuanto pecaste, le dijo a Adán. Del polvo eres y al polvo volverás. Ahí se decretó la muerte. Hoy hablábamos con Carlos, mi hermano. Y él le explicaba a una persona y le decía que la muerte no fue parte del plan de Dios. La muerte no era natural para el hombre. La muerte es algo antinatural para el hombre. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente con Dios. Esa era la razón. Y por eso uno tiene temor a la muerte. Porque no sabemos qué hay detrás de eso. Para los hijos de Dios sí. Pero una persona que no conoce a Dios, como nos contaba nuestro pastor que tuvo que despedir a una persona cercana a él, el saber la muerte, ¿qué espera detrás? ¿Qué hay detrás? Como siempre digo, hay una frase hermosa de un pastor que decía que la muerte es la carroza que nos lleva delante de la presencia de Dios a sus hijos.
Porque cuando uno abre los ojos, contemplarlo a Él será lo más maravilloso que nos pueda pasar. Qué lindo es morir dormido, ¿no? Y abrir los ojos y no estar despierto en este mundo, sino contemplar la sonrisa maravillosa de nuestro Señor. Qué lindo sería. Pero ¿cuántos se despiertan en tormentos? ¿Cuántos se despiertan en una eternidad por los siglos de los siglos y no hay salvación? Porque ya su sentencia fue declarada. Es cierto que el hombre morirá y después de eso, el juicio. Entonces, esa sanción fue a ser imputada no solamente a Adán, sino a todos sus hijos. Por toda la posteridad, toda la descendencia de Adán sería culpable. ¿Quién no pensó y dijo, si Adán no hubiese pecado? O echándole la culpa a Adán. ¿Quién no le echó la culpa a Adán? Este que pecó, si no hubiese pecado, hoy estaríamos disfrutando. Ahora, si él hubiese obedecido, no habría ningún reproche para Adán. Estaríamos todos felices por Adán. Porque por medio de él, que era el representante, la cabeza federal de toda la humanidad, todos hubiesen alcanzado el beneficio de la vida eterna. Pero Adán pecó y porque él era la cabeza federal, el representante de toda la humanidad, todos murieron. Ahora también, cuando uno ve en Cristo, nosotros no hicimos nada para merecer justicia, Él lo hizo todo. Pero Él, por ese beneficio, hoy podemos decir gracias al Señor, somos justificados delante de Dios. Y eso es lo que uno debe agradecer. Vamos a ver acerca de cómo Dios hace que su justicia sea imputada. Y quiero que me acompañen en la confesión, en el capítulo 11 que vimos recién. Nuestra confesión de fe, si podés leerla, el capítulo 11, es uno de los capítulos más hermosos y mejor enseñados acerca de esta doctrina. Y vamos a ir a algunos puntos acerca de qué es esta justicia imputada. Párrafo 1. A quienes Dios llamó eficazmente. Fíjense cómo todo va relacionado. En el capítulo anterior de nuestra confesión de fe es el llamado eficaz. Entonces dice, a quienes Dios llamó eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente. Pongan atención a las palabras que dice. No infundiéndole justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo. De vuelta, no imputándoles la fe misma en el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles a la obediencia activa de Cristo, a toda la ley, y la obediencia pasiva de Cristo en su muerte, como su entera y única justicia, recibiéndolo a Él y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no tiene de sí mismo, sino que es don de Dios. Es hermoso este párrafo. Y vamos a ver, no todo, pero algunos aspectos que nos habla acerca de eso. Lo primero que hay que entender acerca de esta justicia, cómo es imputada, que es a través del perdón de pecados. No infundiéndole justicia, dice. No es que recibimos una inyección de justicia y ahora decir, ahora yo soy justo porque Dios me puso justicia a mí. No. ¿Por qué me es imputada esta justicia? Porque ha perdonado mis pecados. La palabra dice que no hay un justo y eso no nos excluye por ser miembros de una iglesia. No hay justo, no hay ninguna persona justa. Somos todos pecadores. Pero lo que me hace que Dios me haya imputado su justicia es por el perdón de pecados. ¿Cuál era el problema legal que el hombre tenía frente a Dios? El pecado. Eso era lo que te separaba de Dios. Ahora Dios
perdonó ese pecado. Y por perdonar tu pecado, Él acepta tu persona. Él acepta tu vida porque has sido perdonado del problema legal que tenías delante de Dios. Aquellas personas que tengan que compadecer frente al tribunal de Cristo y tengan su pecado con ellos, no podrán ser perdonados en ese instante porque el perdón fue por medio de la fe en Jesucristo. Ya no hay lugar, no hay una oportunidad de un segundo arrepentimiento, no hay salvación fuera de lo que Dios había decretado. Dios hizo que esto fuera así. Él perdonó nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así, Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso es poder saber que Dios, por medio de su redención, nos ha perdonado y nos ha dado esta justicia imputada a nuestro favor. Hoy puedo presentarme delante de Dios y saber de que Él perdonó mi pecado. Y por eso puedo presentarme delante de Dios. No por mi propia justicia, no porque haya sido inyectado o lleno de justicia, no. Sería una justicia que se iría porque estamos tan sucios que esa justicia se caería de nosotros. Tendríamos como una piel de pingüino, digamos, que resbalaría esa justicia. No podríamos nosotros cargar y ser llenos de una justicia que no nos pertenece. Él fue justo, Él fue aquel que hizo justicia, pero nos dio esa justicia perdonando nuestros pecados. A través de la causa de Cristo, podemos decir, ahí dice, no porque haya sido hecho en ellos o por ellos, sino por la causa de Cristo. Es por lo que Cristo hizo, es que nosotros recibimos esa justicia. A través de la obediencia activa de Cristo. ¿Y qué es esto de la obediencia activa de Cristo? Lo mismo dice, no imputándole fe, porque no es por medio de la fe que yo tengo, sino lo que nos dice la palabra es que es por la obediencia de Cristo. Había una necesidad. La necesidad era que el hombre tenía que cumplir la ley. Haz esto y vivirás. El hombre que no cumpla con la ley no podría vivir, sino que tendría que morir, porque ningún hombre podría cumplir con la ley. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a cumplir con esa ley, por eso es su obediencia activa. Él dice que vino y cumplió con la ley de principio a fin. Él fue el único que cumplió con la ley. Cristo fue el único que hizo lo que era imposible para nosotros. Romanos 8, 3 y 4. Hermoso este pasaje que nos enseña esta verdad, esta obediencia activa. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuchen lo que dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo lo que dice esta palabra, es por cuanto el hombre era débil y no podía, Dios tuvo que mandar a su Hijo en semejanza de carne. Por eso aquel que tenía que redimir también tenía que ser semejante a nosotros. Él vino en semejanza de hombre, sin pecado, porque eso es lo que también hace que Él haya resucitado. La sangre de Cristo fue presentada, la sangre era santa. Él había no tapado el pecado como hacían los sacrificios antes. Antes lo que hacía la sangre de los animales era tapar ese pecado, era taparlo, pero no lo quitaba.
La justicia de Cristo en su obediencia perfecta y su sangre limpió nuestros pecados. Limpió como si nuestros pecados fueran como la grana. ¿Qué dice la palabra? Como la nieve. Qué tremendo es eso. Me acuerdo que una vez unos misioneros decían que cuando tenían que hablar de esa palabra a un pueblo que no sabía lo que era la nieve, porque le decían blanco como la nieve, y ¿qué es la nieve? Y le decían blanco como hay un loro, hay como un papagayo, no sé cómo se llamaba, pero como un loro, que era blanco. Le explicaban de esa forma, pero de esa forma Dios limpia nuestro pecado. Ya no es quitado nuestro pecado. Antes el sacrificio lo que hacía era tapar. En ese propiciatorio la sangre era derramada para que tapara, cubriera, pero la sangre de Cristo fue mucho más efectiva que la sangre de cualquier animal, porque el poder de su sangre hizo que el pecado fuera quitado. Eso es lo que hace esa obediencia activa de Cristo, en cumplir la ley como nadie la pudo cumplir. Entonces, por eso es que me es imputada su justicia, porque el acto de justicia en cumplir la ley de Él la cumplió. No es que Dios hace que ahora yo la pueda cumplir, porque aún así, por más que yo ahora ame la ley de Dios y quiera cumplirla, no la voy a cumplir nunca a la perfección, porque sigo siendo un pecador. Pero un pecador que ahora puede presentarse delante de Dios y por su justicia hoy puedo presentarme delante de Dios. A través de la obediencia pasiva de Cristo. ¿Y qué es eso de la obediencia pasiva y activa? Activa habla de la vida que Él llevó, una vida recta, una vida perfecta en cumplir la ley. Y la obediencia pasiva de Cristo es que había que pagar esa deuda. Alguien tenía que saldar la deuda del hombre. Todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres eran culpables delante de Dios. Ahora, cuando la obra de Cristo se ejecutó y a través de su vida perfecta, su sangre, su muerte fue efectiva. A través de su muerte, Él saldó la deuda que el hombre tenía. Por eso cuando uno va ante ese juez soberano, santo y perfecto, Él va a decir, estás absuelto, porque hay alguien que ya pagó esa condena que cargaba sobre tu vida. Eso es lo que hizo esa obra de Cristo, fue a través de su muerte y a través de la seguridad que tenemos en Cristo. No podríamos dejar de hablar acerca de esta maravillosa doctrina sin mencionar el capítulo 5 de Romano. Y quiero que me acompañes para terminar. Y acá nos enseña esta verdad acerca de la imputación. Capítulo 5, versículo 12, como decíamos antes, Romanos es una carta llena de toda esta doctrina. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recién hablábamos también, segundo una pausa, hablábamos con un hermano acerca de esto también. Uno ve a un niño que es inocente a nuestro entender, a nuestra mirada, un chico que muere en una infancia. Y es tristísimo, es doloroso para nosotros. Pero si una persona muere, es por evidencia de que es culpable. Porque si no, no moriría. ¿Por qué razón, dice la palabra, entró la muerte? Por el pecado. Entonces Dios dice que todos somos pecadores. Porque fue imputado así. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte y el pecado, y por el pecado la muerte. Entonces eso es lo que nos da ese entendimiento de que es triste, sí, y que hay personas que uno ama y que no quisiera que
¿Estén perdidos? Sí, pero es una realidad. La muerte es una razón por la cual esa persona no ha sido santa ni perfecta. Por eso el Hijo de Dios, aunque muera, vivirá. Porque Él vive y vive eternamente. Sus hijos cuando mueren viven una eternidad. Por eso habla en Apocalipsis, que ya nuestro pastor no va a hablar acerca de esto, pero dice que las almas que están con Él reinan. Las almas de los hijos de Dios son los que están reinando con Cristo en el cielo, pero son las almas, no son personas, son almas. ¿Por qué? Porque viven eternamente. Versículo 13 de este capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En resumen, aunque no había ley y no demostraba que el hombre era culpable, aún así la muerte estaba presente y la muerte era razón de su pecado. Aún en los que no pecaron en la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel, refiriéndose a Adán, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los que, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tremendo lo que nos dice esta palabra. Y cómo Dios imputa eso, cómo Dios imputa esa justicia por medio de esto. Entonces, qué importante es poder entender este orden en cuanto a la salvación. Y qué importante es poder tener claridad en estos asuntos, porque nos demuestra el entendimiento que tenemos de Dios. Y a Dios no nos bastaría una vida para conocerlo, pero todo lo que a vos te resta de esta vida, es importante que cada día puedas conocer más de su aspecto, más de su justicia, más de su verdad, más de la obra, porque eso es lo que te enamora de Dios. Conocer todo lo que Él hizo por mí, todo lo que Él ha hecho. Y como Dios me llamó eficazmente y me ha convertido, también me ha justificado. Y qué importante es conocer esta doctrina de la justificación. Oramos, hermanos, y terminamos. Padre amado, te damos gracias. Gracias por la justicia de Cristo, Señor. Gracias porque tu palabra dice que mi justicia es como un trapo de inmundicia delante de ti. Mi justicia no es mi ira, mi justicia no es querer que todos paguen, porque en mi ira tú no actúas, Señor, en justicia. Gracias, Señor. Gracias porque no había otra forma de poder alcanzar esta justicia sino es a través de la fe. Y no por lo que haga, sino por lo que crea, porque yo creo que tú me has justificado, Señor, por tu obra perfecta y santa, Señor. Gracias porque no había manera de que tu justicia fuera imputada sino a través de la muerte y de la muerte de tu Hijo. Gracias, Señor, porque ese santo que no tenía pecado cargó con el pecado de todos nosotros, Señor. Gracias por esta maravillosa y plena verdad de la justificación por medio de la fe y la imputación de tu justicia. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver y hoy podemos agradecerte, Señor, que el día que tenga que compadecer frente al tribunal de Cristo,
que pueda escuchar siervo fiel, que pueda escuchar ese llamado de benditos de mi Padre, Señor. Gracias, Señor, porque esa justicia, la cual era imposible para mí, tú lo hiciste posible por medio de Cristo. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas este día, que bendigas esta verdad y que puedas hablarnos siempre en nuestro corazón por todas las verdades y por todo lo que vendrá en este día con la palabra, Señor, que nuestro pastor traerá y trayendo más luz a lo que en este día venimos a buscar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.